Culés, parecía hace unos días que el capítulo de Dembélé estaba absolutamente cerrado, pero nueva rajada de la gente de Dembélé amenazando al Barça. Que alguien pare esto ya. Vamos. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Pues sí, pensábamos que el tema de Dembélé estaba absolutamente cerrado y ayer nueva rajada y rajadón gordo de la gente de Dembélé, de Moussa Sissoko. Bueno, ya sabéis cómo estaban las cosas, absolutamente rotas entre Dembélé y el Barça. Moussa Sissoko y Dembélé pidiendo una morterada, pensando que el chaval es Pelé o Platini. El Barça no quiere saber nada de eso, porque está muy por debajo, como hemos explicado en otras ocasiones. No hay un punto medio, no hay acuerdo. Y ayer salía Moussa Sissoko hablando en RMC Sport, haciendo declaraciones muy graves contra el Barça. Previamente a esto hay que decir que se filtró también una conversación que tuvo Xavi con Dembélé, en la que el francés le habría dicho a Xavi su intención de renovar, que quería renovar con el Barça, que es feliz en Barcelona. ¿Os suena esto de algo? ¿Os suena esta película de algo? ¿Creéis que ya la hemos visto? La hemos visto y todos sabemos cómo acaba. Bueno, algo que no lo entiende absolutamente nadie. Es verdad que Xavi insiste, y es por eso que todavía el tema de Dembélé está cerrado al 99%, pero hay un 1% de que el Barça pueda hacer una última intentona por Ousmane, y es por eso, porque Xavi quiere a Dembélé en su equipo. Es por eso que el Barça va a dar un último baile al asunto de Dembélé. Pero Dembélé le dice a Xavi que quiere renovar y que es feliz en Barcelona, pero que esto lo llevan sus agentes. Xavi comunica a Dembélé: si quieres seguir, da un paso al frente, habla con tus agentes y di que tu intención es seguir en el Barcelona y que rebajen esas pretensiones. No por nada, sino porque lo que están pidiendo actualmente es inasumible para el Barça. Y aunque fuese asumible, Dembélé no se merece eso, ni muchísimo menos. Quizás si hubiese demostrado otra cosa a la que ha demostrado, pues se podría barajar esto, pero ahora mismo, más allá del jugador que es, más allá de las condiciones que tiene, en el Barça no ha demostrado nada. Nada de nada, repito, nada de nada. Condiciones buenas, sí. Rendimiento bajísimo. Petición de su agente, el doble de lo que le ofrece el Barça. No hay por dónde cogerlo. Bien, pues ojo a lo que dice Moussa Sissoko en RMC Sport, ¿eh? Bueno, viene a decir el agente de Dembélé que sí, que sus demandas para renovar son exigentes, pero que ya han demostrado que Ousmane Dembélé no se mueve por el dinero, que si no, no estaría en el Barça. También hace referencia a que el Barça no ha querido negociar, que no se han querido sentar con ellos al escuchar su propuesta. Al parecer le extraña que el Barça le diga que va a cobrar 10 millones aproximadamente y él esté pidiendo el doble. Le extraña que el Barça no quiera negociar. Yo de verdad me estoy perdiendo algo. Y también habla de lo que se filtra que el Barça podría hacer con Ousmane, que sería dejarlo en la grada. Sería una de las opciones, aunque ya os digo que no va a pasar, sería una de las opciones que estaría barajando el Barça, dejarlo en la grada. Y el agente de Dembélé contesta ante esto amenazando. Dice que la estrategia del Barça es amenazar a su cliente, amenazar a Ousmane con que no va a jugar y lo va a mandar a la grada, y que eso está prohibido y que hará valer los derechos de Ousmane. Y a lo que también añade, tirándose el pisto, el bueno de Moussa Sissoko, es un movimiento de presión que no funciona con nosotros. Quizá pueda funcionar con agentes que tengan amiguismos en el Barcelona. Este no es mi caso y estoy aquí para defender los intereses de mi jugador. Tiene que ser un pieza de cojones, este Moussa Sissoko. Tiene que ser un pieza elegante. Bueno, aparte de esto, está diciendo también que los dirigentes del Barça están perdiendo a Ousmane, que son ellos los que están perdiendo a Dembélé. Algo que sinceramente me parece gravísimo. Gravísimo que un agente como el de Dembélé, que tendría que estar tapadito, tenga que venir con estas pretensiones, rajar del Barça y decir estas sandeces. Bien, hoy se apuntaba a que iba a haber una última reunión
y sería algo decisivo, algo que Xavi habría pedido al Barça, como hemos comentado antes, que haga un último intento por atar a Ousmane, por intentar renovar a Ousmane, que el jugador le ha comunicado que quiere seguir, pero, como os digo, aquí los agentes parece que mandan más que los jugadores, o los jugadores se excusan en los representantes, y así esto es el pez que se muerde la cola, ¿no? Yo quiero quedarme, pero mis representantes llevan esto. Es absurdo, nadie entiende esto, sinceramente, y alguien debe parar esto ya. Esta serie de declaraciones rajando del Barça, dejando al club como lo está dejando, o sea, es algo que se debe terminar. Terminar con esta pantomima de Dembélé, con esta historia fraguada entre fracasos y fracasos, lesiones y lesiones y pretensiones de querer cobrar como un top 1 mundial. Acabar con esto ya, porque Moussa Sissoko no va a rebajar, estoy convencido de que no va a rebajar sus pretensiones, ni mucho menos. O sea, terminar esto ya, más allá de que Xavi quiera que Ousmane siga en el Barça. Todo no va a poder ser. Y la junta directiva lo tiene claro, ¿eh? Laporta lo tiene claro con Ousmane. Si no renueva, no jugarás. Pero Xavi no está de acuerdo ahí con Laporta y con Mateo Alemán. Si no renueva, Xavi le quiere hacer jugar igualmente y quiere que sea uno más de la plantilla. Es algo que tienen que discutir, obviamente, y que tienen que llegar a un acuerdo. Pero creo que esto de Dembélé deben pararlo ya. Deben pararlo ya, y hay que decirle a Moussa Sissoko que aquí ya no está Bartomeu. Aquí está Laporta y no va a bailar ni va a aceptar según qué cosas, y menos las que estamos viendo, más allá de que el jugador se quiera quedar o no, o Xavi lo quiera o no. Hay cosas que no se pueden aceptar. ¿Y vosotros qué pensáis de estas últimas declaraciones, de esta rajada? No os voy a decir declaraciones, de esta rajada de la gente de Dembélé, y que Dembélé por su parte diga que quiera seguir. Es algo que nadie entiende, ¿no? Dejármelo todo en los comentarios. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un fuerte like, que es la mejor manera de apoyar el contenido, y además es gratis. Y suscribirse, hombre, suscribirse al canal para que forméis parte de esta familia y que no os perdáis nada. Y por cierto, activar la campanita. Y nos vemos, como siempre, en un próximo vídeo. Forza Barça. ¡Del Barcelona! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Se desata la locura! ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Total! ¡Descomunal! ¡Increíble!